Buen día, soy Sofi Mólica, soy ayudante de la Cátedra de Física 1 y hoy les voy a estar contando un poco de este trabajo práctico de laboratorio titulado Calorimetría. El mismo se divide en 3 trabajos prácticos. Trabajo práctico número 6, que trata de fenómenos térmicos. Trabajo práctico número 7, que se trata de equilibrio térmico entre 2 líquidos. Y un trabajo práctico número 8, que trata del equilibrio térmico entre un líquido y un sólido. Vamos con el primero. Los temas que se van a abordar son fenómenos térmicos, los conceptos de temperatura y calor y su diferenciación. Todo esto lo vamos a ver de forma práctica, conociendo la temperatura y ebullición de un líquido. Aquí podemos ver una imagen representativa de lo que se hace en el laboratorio. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera parte? Medir la temperatura de un líquido, en este caso agua, a medida que se le va suministrando calor. Reconocer los materiales e instrumentos con sus características, que es algo que ustedes ya vienen viendo por lo menos en el trabajo práctico de magnitudes fundamentales, que es con los instrumentos que utilizamos. Hasta ahora han utilizado por lo menos el cronómetro, hemos conocido su apreciación, alcance y rango. Bueno, ahora se suma otro instrumento, ya vamos a ver cuál, que también tiene estas características y es importante reconocerlas. El otro objetivo es comparar y diferenciar el significado de temperatura y calor, que son dos conceptos que erróneamente se utilizan como sinónimos. Recuerden que la temperatura es la medida de la energía cinética de las moléculas. A mayor temperatura, mayor agitación y por lo tanto es mayor la energía cinética media. Mientras que el calor es el proceso de transferencia de energía de una región de alta temperatura a una de menor temperatura. El otro objetivo es aprender a construir gráficas de temperatura en función del tiempo y de calor en función del tiempo. A la última, más que nada, lo van a ver en los problemas de la cartilla práctica. Luego, reflexionar en base a los datos experimentales obtenidos. No siempre lo que uno se obtiene de forma experimental, y esto pasa en todos los órdenes, no siempre corresponde o correlaciona con lo que dice la teoría. La teoría es como el ideal al cual se quiere llegar. Y a veces el experimento se acerca un poco o se aleja. Entonces, para ver cuánto nos hemos alejado o si hemos cometido mucho error, por eso se calcula el error relativo porcentual. Y el último objetivo, que es definir cuantitativamente el calor en términos de su unidad, sus múltiplos, quiere decir los factores que están involucrados, y equivalencias, teniendo en cuenta que en un proceso dado, como el que vamos a ver ahora, podemos tener dos tipos de calores, el sensible y el latente. Bueno, ¿cómo hacemos para conocer la temperatura de ebullición de un líquido? ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a necesitar un vaso de precipitación de 500 mililitros, como el que estamos viendo, un calentador eléctrico, que este es el que tenemos en el laboratorio, termómetros de laboratorio, que es el nuevo instrumento que también van a conocer ahora, que es muy diferente a otro termómetro que conocen comúnmente, y un soporte universal con sus pinzas o broches que nos ayudan a sostener el termómetro. Hablemos un poco de este, que es el nuevo. El termómetro de laboratorio tiene, así como sus similitudes, también sus diferencias con un termómetro común o el termómetro clínico que utilizan para medir la temperatura corporal. Bueno, la similitud es que se utilizan para medir temperaturas y que tienen escalas graduadas, ambos. Acá tengo una foto de dos termómetros, los más actuales son los digitales y después tenemos el de mercurio. Cada uno con sus partes. Y lo que les quería mostrar en esta imagen más ampliada es que cada rayita que vemos aquí corresponde a un grado centígrado. Entonces esto nos permite a nosotros reconocer que eso se trata de la apreciación, ¿sí? Entonces así es como leemos una de las características de este instrumento, que es la apreciación, que es un grado centígrado. Vamos a ver las diferencias con el termómetro común. En esta imagen he tratado de mostrarles de la forma más representativa posible un termómetro de laboratorio. No se aprecia muy bien, pero es muchísimo más grande que un termómetro común por la escala que tiene. Tiene un mínimo en -11 y un máximo en 110. Quiere decir que mide desde -11 hasta 110. Hay muchísimas otras diferencias que tiene el termómetro.
el termómetro clínico con el termómetro de laboratorio. Una de las diferencias es que el termómetro clínico no es sensible a la temperatura ambiente. Y además, el termómetro clínico, cuando se mide la temperatura corporal, queda en una medida fija, si es que uno no lo agita. Esto es porque el capilar de mercurio es mucho más finito que el capilar de mercurio en el termómetro de laboratorio. Y la otra diferencia también está en el uso. El clínico mide temperatura corporal y el de laboratorio mide muchas cosas, entre ellas temperatura de ebullición, temperatura de reacción, etc. Bueno, ya hemos reconocido las características, entonces vemos que el rango de este instrumento es de menos 11 a 110 grados centígrados. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Reconocer las características de los instrumentos que usamos para medir. Su apreciación, alcance y rango. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que quiero medir? Medimos temperatura y tiempo. ¿Con qué lo quiero medir? Con un termómetro a la temperatura y el tiempo se lo mide con el cronómetro. Entonces, ya hemos visto todas estas características del termómetro y cada uno tendrá en su teléfono un cronómetro, o puede ser que tengan un cronómetro que no sea el teléfono, y tendrán que ver cuáles son las características. La idea es hacer una tablita en donde podamos especificarlas. Bien, vamos a ver la experiencia. En un primer paso colocamos 100 centímetros cúbicos de agua en un vaso de precipitación. Puede ser 100 como 200. Ahora les explico con 100. En el informe que ustedes van a tener que realizar se lo hace con 200. Es prácticamente lo mismo, lo único que tienen que hacer es cambiar los números, pero en sí a la técnica no la cambia. Luego armamos el sistema. Nuestro sistema consta del calentador, del vaso de precipitación con el agua y de un soporte universal que sostiene el termómetro. El siguiente paso es medir la temperatura inicial para un tiempo inicial. Quiere decir, medir la temperatura inicial a la cual está el agua. Este paso número 3 puede ser antes del paso número 2. Entonces, por ejemplo, ponemos el agua en el vaso, medimos su temperatura inicial, quiere decir sin haberla expuesto al calor, y recién ahí podemos armar el sistema. Es indiferente. Bien, luego que hemos armado nuestro sistema, encendemos el calentador y esperamos un tiempo. 5 minutos es algo aproximado, no es algo estricto, para que se estabilice la potencia. Entonces, recién pasados los 5 minutos, yo digo que pienso que la potencia ya es constante. Entonces, recién ahí se coloca el vaso con el agua, acomodo el termómetro y activo el cronómetro. Entonces, si bien habíamos dicho que se armaba el sistema, en realidad nosotros lo armamos para saber más o menos a qué altura está el termómetro, que es importante que no choque contra las paredes ni contra el fondo del vaso. Recién ahí volvemos a retirar, prendemos el calentador y volvemos a armar el sistema. La idea es registrar a diferentes tiempos los valores de temperatura que va tomando el líquido, para podernos hacer una tablita de tiempo en función de la temperatura. Entonces, vamos a ir tomando a tiempo cero la temperatura inicial, que es cuando no está expuesta al calor, y después vamos tomando por minuto qué temperatura va adquiriendo. Cuando el agua entra en ebullición, quiere decir que hierve, me fijo bien a qué minuto corresponde. ¿Por qué? Porque después de eso yo tengo que seguir registrando la temperatura por 4 minutos más. Entonces, recapitulando, una vez que hierve, armo una tablita. Por ejemplo, que haya hervido a 98 grados centígrados, me fijo, es al minuto 15. Entonces, voy a tomar 3 intervalos más hasta el minuto 18 y por cada minuto voy a seguir registrando la temperatura. La idea es que la temperatura siga siendo constante y ya vamos a ver por qué. Esta es una tabla verdadera extraída de trabajos prácticos de años anteriores. Como podemos ver, en esta tabla ha hervido a 99 grados y se han registrado hasta los 10 minutos la temperatura. Entonces ustedes se estarán preguntando por qué el agua hierve a 98, 99 y no a 100 grados. Es una cuestión de altura
que se correlaciona con la presión. Cuanto menor es la presión atmosférica, menor es la temperatura de ebullición del agua. Nuestra ciudad está a una cierta altura con respecto al nivel del mar. Entonces, estamos a una mayor altura, entonces menor va a ser la presión. Y esta es la relación que tiene. Las moléculas, cuando están menos presionadas, les cuesta menos moverse y desplazarse. Entonces, llegan mucho más rápido a la temperatura de ebullición. Entonces, por eso este es menor que 100. Y ahí les adjunté algunos ejemplos. Por ejemplo, en el nivel del mar es 100 grados centígrados. En la Ciudad de México 98 y en el Monte Everest 75 grados. Aquí vemos otra imagen que complementa con lo que veníamos diciendo. Luego de que tenemos la gráfica, tenemos que construir los datos experimentales. Luego de que tenemos la tabla con los datos, tenemos que construir la gráfica de temperatura en función del tiempo. Aquí vemos todos los procesos involucrados con sus cambios de estado. Y como nosotros hemos partido de una muestra líquida y la hacemos hervir, lo único que nos interesa es esta sección. Entonces, es una idea de cómo la gráfica nos tiene que dar. Bueno, de la tabla extraída, cuando la fuimos a graficar en un programa especial, nos arrojó esta gráfica. Y algo que les quiero contar acá para que no se confundan, este programa utilizado para graficar se llama Origin. Y si bien el 0 siempre está en el origen de coordenadas, lo que hicimos de forma artificial, porque el programa lo permite, es correr el 0 del eje X para poder ver bien ese punto. Si ustedes lo grafican de forma manual o lo grafican en Excel, no hace falta que hagan eso. Nosotros lo hicimos como para mirarlo mejor al punto. Pero en realidad, si ponemos bien el 0, en donde corresponde en el origen de coordenadas, ese punto está sobre el eje X, sobre el eje Y. ¿Sí? Bueno, otra cosa importante. La manera correcta de trabajar cuando aparecen todos estos puntos es trazar la mejor recta para cada sección. Entonces, si yo trazo la mejor recta, trato de que pase por la mayor cantidad de puntos, ya sea que los toque por arriba, que los toque por abajo o que pase por el medio. ¿Sí? Como vemos, ahí ya quedan como entre 1 o 2 puntitos que no van a estar contenidos, pero la gran mayoría sí están contenidos en esa recta. Y de la otra sección vendría a ser la de color rojo. Entonces, como podemos ver, estas se intersectan en un punto. En un punto que va a determinar una cierta temperatura, que es la misma, y un determinado tiempo. ¿Para qué quiero que vean esto? Porque es importante cuando tengan que sacar un delta de tiempo y un delta de temperatura. El delta de temperatura no van a tener problemas, pero el delta de tiempo, si se observa bien, está un poquito más desplazado de lo que es 6 minutos exacto, que es para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces volvemos a esta gráfica. Entonces, considerando la región que tiene tal rango de temperatura y tal rango de tiempo, estamos presentes ante un calor sensible. O sea, esa región corresponde al calor sensible. No sé si lo pueden ver bien, pero está de color amarillo, perdón. Está de color amarillo, les quiero mostrar a esta sección, ¿sí? Bien. Y la otra sección que corresponde a este último periodo de tiempo corresponde a lo que se llama el calor latente. Entonces, así es como, a partir de las intersecciones, he podido determinar dos procesos que se dan. Aquí les adjunto una gráfica mucho más sencilla con los que yo les decía que sucedía con el 0 cuando lo colocaba bien. Así les tiene que dar más o menos cuando ustedes lo vayan a graficar tanto en Excel como de forma manual. Entonces, la idea es que el calor sensible va hasta un cierto rango de tiempo y cierto rango de temperatura. Y el calor latente, como vemos, la parte de la temperatura es constante, mientras que la del tiempo tiene un cierto periodo. Bien,
Ahora retomemos lo que hablábamos de la potencia. ¿Qué sucede cuando no dejo que la potencia se estabilice? ¿Qué pasa cuando yo prendo el calentador y directamente coloco el vaso, bien lo prendo, o sea, sin dejarlo que se estabilice? Como vemos, los primeros minutos yo voy a tener una especie de curva, ¿sí? Aquí. ¿Qué sucede? No hay una relación lineal de temperatura con el tiempo, porque el calor entregado durante ese tiempo no es constante, la potencia no es constante. Después sí, como pueden llegar a ver, cuando la potencia ya se estabiliza bien, vemos la linealidad y la correspondencia con un dato y con el otro. Entonces, lo que yo les quería mostrar es que por eso se deja que al principio se estabilice, que trabaje constante, que la potencia sea la misma. Entonces, cuando yo quiera trabajar, nosotros ¿qué hacíamos cuando esto sucedía? Reconocíamos esta región, entonces empezamos a trabajar a partir de aquí, considerando que el calor sensible iba desde 10 hasta 99 en esta región de temperatura. Y a partir del minuto 3 hasta el 6. Esto es algo representativo, no corresponde a datos experimentales propiamente dicho, pero es una idea más o menos para contarles a ustedes de lo que se hacía. Y, por ejemplo, tomábamos este periodo de tiempo para hablar del calor latente. Bien, el otro paso importante es calcular la masa de agua evaporada, considerando estas dos ecuaciones para cada tipo de calor que se nos presenta en este proceso. Entonces tenemos calor sensible, qué factores intervienen, y calor latente. Ahora vamos a calcular la cantidad de masa evaporada. Vamos a tener en cuenta la expresión de calor latente en donde yo voy a despejar esa masa evaporada y tenemos en cuenta que el calor latente de vaporización es 540 calorías por gramo. Entonces lo que primero hacíamos era conocer la potencia. La potencia, si es constante, porque yo siempre estoy trabajando con el mismo instrumento, la puedo sacar tanto con Q1, con el calor sensible y con el tiempo que dure ese calor sensible, o con Q2 y con el tiempo que dura ese calor latente. Como yo tengo Q1, saco con los datos que este involucra. Calor 1, que es masa colocada, por calor específico, por el rango de temperatura involucrado, es el calor sensible. Y todos estos factores y datos los conozco. La masa colocada son 100 gramos. Si yo he colocado 100 mililitros, por la relación que tiene con la densidad, y la densidad del agua es conocida, entonces puedo despejar tranquilamente la masa evaporada. La masa colocada, perdón. Y calor específico, que es una caloría por gramo y grado centígrado. En esta tabla, ¿qué voy a poder sacar con este gráfico? La variación de la temperatura, que va desde 99 a 18, que viene a ser la diferencia 81 grados centígrados. Entonces ya puedo calcular el calor sensible con todos estos factores que me da 8100 calorías. Entonces, si ven un poco, vamos a ir de atrás para adelante, ¿sí? Vamos a ir de Q1, sacar potencia, y de potencia voy a poder sacar Q2. Entonces, conociendo Q1, puedo despejar la potencia. Recordemos, potencia es el calor suministrado en un periodo de tiempo. Lo he sacado con Q1. Entonces, Q1 y el tiempo que dura ese calor, que es 6,2 minutos. Por lo tanto, me da una potencia de 1306,45 calorías por minuto, que es lo que entrega mi instrumento para suministrar calor. Entonces, la potencia también la puedo relacionar. Hemos dicho que la podíamos sacar también como Q2, pero mientras que ese Q2 sea correspondiente en ese periodo en el que dura ese calor latente. Entonces despejamos Q2, que va a ser potencia por el periodo de tiempo de T2,
Entonces me da que Q2 es 4.964,51 calorías. ¿Por qué los 3,8 minutos? Porque si yo he considerado 6,2, entonces de 6 a 10 no hay en realidad 4 minutos, sino 3,8. Bueno, son todos esos detalles que uno tiene que tener en cuenta. Entonces Q2, recordemos que la expresión era masa evaporada por calor latente de vaporización. De manera que podemos despejar la masa evaporada y me queda 9,20 gramos. Todos los datos de los cuales yo les mostré, calor específico, calor latente, los sacamos de la tabla que se encuentra en la cartilla, ¿sí? Es muy importante cuando se fijen del calor específico en qué estado está la muestra con la que yo estoy trabajando. Si está sólida, si está líquida o si es un gas. A partir de todo lo que hemos podido ver y llegar a abordar en este trabajo, hemos podido llegar a discutir ciertas cuestiones como ¿qué se entiende por potencia? La potencia es la cantidad de trabajo efectuado en un determinado periodo de tiempo. En nuestro contexto se llama potencia calorífica de un dispositivo, del calentador en este caso, que es la cantidad de calor que libera o entrega en ese determinado periodo de tiempo. Entonces, hemos podido ver la fórmula, las unidades, ya hemos discutido de qué sucede cuando recién se prende el calentador. También hemos podido ver qué forma tiene la gráfica en los diferentes tramos. Me gustaría que vuelvan a las gráficas y vean si es lineal al principio. La pregunta de que si era lineal al principio era con la idea de que si empezaba a trabajar con una potencia que no era constante. A nosotros nos daba de esa manera la curvita al empezar, pero a ustedes cuando tengan que hacer el informe no va a ser tan complicado, le vamos a dar datos que sean mucho más sencillos de graficar. Bien, y lo otro importante que es reconocer cada tramo de la gráfica con el calor que corresponde. O sea, una región sin pendiente, una región constante, implica un calor latente. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hay un cambio de estado se hace de temperatura constante? Bueno, todas esas cosas son las que hemos tratado de abordar y a lo largo de los problemas de la cartilla práctica, que estaría bueno que ustedes vayan reflexionando. Y bueno, doy por finalizado este trabajo práctico número 6. Muchas gracias por su atención.